Hola, buen día, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 30 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 20 al 26 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los brazos rotos del faraón. Los brazos rotos del faraón. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Leamos primero la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. He aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. La misma porción, capítulo 30, versículos 20 a 26 de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: el 29 de abril, durante el año 11 de cautividad, del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, le he roto el brazo al faraón, rey de Egipto. No le han enyesado el brazo para que se cure, ni se lo han entablillado para que pueda sostener una espada. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: Yo soy enemigo del faraón, rey de Egipto. Le romperé ambos brazos, el que tiene sano y el que tiene roto, y haré que se le caiga la espada. Esparciré a los egipcios por muchos países alrededor del mundo. Fortaleceré los brazos al rey de Babilonia, y le pondré mi espada en la mano. En cambio, le romperé los brazos al faraón, rey de Egipto, y quedará tendido, herido de muerte, gimiendo de dolor. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, mientras los brazos del faraón caerán inservibles a ambos lados de su cuerpo. Cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la levante contra la tierra de Egipto, Egipto sabrá que yo soy el Señor. Esparciré a los egipcios entre las naciones, los dispersaré en todo el mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Bien, los brazos rotos del faraón. La debilidad de Egipto frente a Nabucodonosor. Es la caída de Faraón entonces. Es una repetición de una profecía anterior contra Egipto, justamente antes de la desolación del país, comenzada por la mala conducta de sus habitantes, los que fue debilitando poco a poco y preparó el camino para el rey de Babilonia. Es esta cuarta palabra del juicio contra Egipto, que se da varios meses antes de la caída de Jerusalén. El brazo fracturado del faraón tal vez sea una referencia en la incapacidad del faraón Ofra para impedir que los babilonios citaran Jerusalén. Se puede referir también a la gran derrota de Egipto en Carquemis, en Siria, en el 605 a.C. Egipto nunca se recuperó. El anuncio de un segundo brazo roto se tiene que relacionar con la conquista de Egipto por Nabucodonosor en el 568 a.C. Es este brazo roto de Faraón. Este mensaje se encuentra en prosa y está ubicado cronológicamente en marzo-abril del 587 antes de Jesucristo, 3 meses más tarde que el primero.
en el capítulo 29. Este texto tiene de trasfondo un episodio bélico reciente, la derrota del ejército enviado por el faraón Jofra para librar a Jerusalén del asedio babilónico. Jeremías se encargó en Jerusalén de aclarar a sus habitantes que la salida del ejército caldeo no representaría la salvación. Al contrario, esas tropas volverían a Egipto. A diferencia de su contemporáneo, Ezequiel describe gráficamente, poniendo en labio del Señor, el clásico he roto, shabar, el brazo del enemigo, en este caso del faraón. Este término significa más que quebrar, quebrantar o destrozar. De hecho, Jofra, que por poco tiempo ha logrado alejar de Jerusalén a los caldeos, no volvió a pensar en otra operación de socorro. El destrozo de su brazo, es decir, la derrota de su ejército, ha sido tal que posiblemente perdió toda esperanza de fortalecerlo, de modo que pudiera, como antes, empuñar la espada. Desistió de toda reorganización militar inmediata. A esta situación concreta que se conocía, el profeta agrega lo que Dios va a hacer: romper los brazos, tanto el que ya había sido fracturado como el fuerte. En otras palabras, destruir todo su poder militar, de modo que no haya mano que pueda empuñar la espada y el pueblo egipcio se vea obligado a dispersarse entre las naciones. Es de notar que los verbos de los versículos 22 y 23 se encuentran en una forma hebrea que se llama perfecto, que en general se puede traducir como pasado. En los libros proféticos se suele usar esta forma cuando el profeta está frente a una predicción que cree tan segura que la presenta como ya realizada. Estaba absolutamente seguro de que Dios estaba haciendo y terminaría de hacer esto en las fuerzas del faraón. Al mismo tiempo que estaba rompiendo los brazos de faraón al punto de no poder sostener la espada, el profeta anuncia que Dios fortalecería los brazos del rey de Babilonia. El término es hazak, que significa literalmente consolidar o endurecer, de la misma manera que en el caso anterior la forma verbal se podría traducir en pasado. Pero a eso se le debe agregar que se trata de una acción intensa. Sería muy fortalecido entonces. A eso se le agrega de que pondrá su espada en su mano. No solo que Dios le daría mayor fuerza, sino que además lo ayudaría directamente. En el fondo, el profeta nos recuerda la lucha de Jehová que enfrenta al Dios de Egipto, Faraón, como durante el enfrentamiento entre Moisés y Faraón, y al que derrotara personalmente. La expresión herido de muerte es muy posible que se refiera aquí a él. Este es otro texto en el que se enfatiza la soberanía de Dios sobre todos los pueblos. Lo interesante es notar que usa a Nabucodonosor, los caldeos, contra un enemigo de Israel. No solo enemigo físico, sino que su influencia llevó a este pueblo a alejarse de Dios. En el tiempo de esta profecía, los habitantes de Jerusalén habían estado sitiados por los babilonios por más de un año. Cualquier esperanza de que Egipto pudiera rescatar la ciudad mediante un segundo ataque contra Nabucodonosor es finalmente contradicha en esta profecía. Los egipcios ya habían sido rechazados en el 588 y sufrirían más derrotas. Aquí se ve la caída de Egipto en dos fases. Uno de los brazos de Faraón fue quebrado figuradamente al ser derrotado en la batalla de Carquemis en el 605 a.C. y el otro fue quebrado cuando los babilonios invadieron Egipto y la conquistaron. La contienda que se presenta en este pasaje se mira casi como un conflicto entre los dos reyes, Nabucodonosor y Faraón. El rey Egipto había de ser tan debilitado por acción de Jehová
que no podría resistir al caldeo. Esta profecía se cumplió posiblemente en el año 568, cuando Nabucodonosor invadió con éxito a Egipto. Se le dice a Ezequiel, en otras palabras, el poder del faraón ya ha sido reducido, será reducido aún más. Los egipcios también sufrirían un exilio y una dispersión. Nabucodonosor y los babilonios se harán más poderosos mientras Egipto se desmorona. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Cuando los egipcios sean dispersados, entonces sabrán que yo soy Jehová, escribe el profeta. Egipto se debilitaba entonces. Los juicios no eran solamente para humillar y reformar a los pecadores. Dios enviaría otros mayores aún que estos. Dios rompe justamente el poder que se abusa, sea echando males a la gente o poniendo engaños sobre ellos. Babilonia sería fortalecida. En vano se ponen los hombres a vendar el brazo que el Señor ha quebrado y fortalecer a los que Él ha derribado. Los que rechazan los descubrimientos de su verdad y de su misericordia conocerán su poder y justicia en el castigo por sus pecados. Esta profecía que hemos visto está escrita en prosa, fechada en abril del 586 antes de Cristo, corresponde al 11º año del exilio. Ezequiel predice aquí que el poder del faraón sería eliminado y entregado a otro rey, con el propósito de declarar que Jehová es el Señor. Esta profecía de la debilitación del poder de Egipto fue pronunciada en tiempos en que el ejército egipcio, al intentar el levantamiento del asedio de Jerusalén, ve frustrado su plan y tuvo que volverse vacío a su país. Se predice aquí que el rey de Egipto se volvería cada vez más débil, lo cual ya se había realizado en parte. Puede decirse que entonces su otro brazo quedaría roto. Cuando el rey de Babilonia derrotó las fuerzas del faraón Neco II en Carquemis y se hizo amo de todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Le rompieron el brazo antes que le rompieran el corazón y el cuello. Esta fractura se iba a repetir ahora, pero más grave, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado. El rey de Egipto se quedaría sin ánimo ni fuerzas cuando se le halla en peligro de caer en manos de las tropas del rey de Babilonia, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Se predice también que el pueblo de Egipto será esparcido por Dios entre las naciones y dispersado por las tierras, profecía que se repite en el versículo 26 con la añadidura del estribillo, y sabrán que yo soy Jehová. Al revés que el rey de Egipto, el rey de Babilonia se predice aquí que se hará cada vez más fuerte. Hay una comparación de Asiria con Egipto. El Señor ha engrandecido a Asiria, así como ahora lo hacía con Babilonia. Su reino fue grande y hermoso, pero a causa de su orgullo, Dios lo derribó como se hace con un árbol. El profeta anuncia que lo mismo sucedería con Egipto. Por haberse enorgullecido, Dios lo cortaría. Faraón y su pueblo serían cortados como árboles. Sobre todo, la lección es que muchas veces las personas no aprenden que Dios es el Señor hasta que les sobreviene el juicio. Y esto sería evidente a su vista, eso sería evidente para estos hombres. La fractura de los brazos de Faraón es inminente. Esta profecía es expresada un poco antes del asedio final y la derrota de la ciudad de Jerusalén. Para los compañeros de Ezequiel en el exilio fue un tiempo de gran ansiedad e incertidumbre.
Las noticias que se les filtraron desde la patria habían sido sombrías, pero aún así los exiliados habrían esperado desesperadamente algún apoyo para evitar lo que parecía un desastre inevitable. Unos meses antes de la entrega de esta profecía, el faraón Jofra había enviado un ejército a Jerusalén en respuesta a la súplica urgente de Sedequías. La fuerza del faraón no había tenido éxito, pero muchos en el exilio todavía deben haber estado esperando otra intervención similar de parte de faraón. Así que todas estas cosas nos llevan a pensar que Jehová anunció que rompería el brazo de faraón. No había sido colocado en él una férula y apoyado, por lo que no podía empuñar una espada de manera efectiva. Esto hace referencia a que no presentaría batallas. Cuando Egipto perdió su control sobre el antiguo cercano oriente, fue en la derrota de Carquemis. Otra posibilidad de este brazo roto, la interpretación de este brazo roto, fue el ataque fallido de Jofra contra los babilonios cerca de Judea unos meses antes de esta profecía. Posiblemente los días entre la primera y la cuarta profecía fueron aproximadamente el tiempo que se levantó el asedio a Jerusalén cuando Babilonia reposicionó su ejército para enfrentar el ataque egipcio. El Señor estaba a punto de romper nuevamente el brazo que le quedaba sano a Faraón. Egipto sufriría otra derrota penosa a manos del ejército babilonio, y esto provocaría que nunca más volvieran a recuperar su fuerza. Jehová dispersaría a los egipcios de su tierra natal y ellos irían a vivir a otros países. El Señor describe aquí el conflicto entre Babilonia y Egipto como un conflicto entre dos guerreros. Nabucodonosor le asestaría fuertes golpes a Egipto. Egipto gemiría como un soldado herido. La gente sabría que Jehová era Dios cuando puso su espada de poder en los brazos de Nabucodonosor y lo fortaleció para derrotar a Jofra y cuando los egipcios se dispersaron de su tierra. El brazo flexionado era un símbolo egipcio común para la fuerza del faraón. A menudo las estatuas o imágenes del faraón tienen este brazo flexionado, empuñando una espada en la batalla. El rey con grandes bíceps era especialmente un concepto popular bajo la dinastía Saite de los días de Ezequiel. Además, Jofra tomó un segundo título formal que significaba poseído de un brazo musculoso o un brazo fuerte. Esta profecía no especifica a Nabucodonosor como el rey de Babilonia que derrotaría al faraón. Evidentemente su identidad fue una revelación posterior que vino en las profecías del 571. El punto de este es la destrucción segura y completa del poder de Egipto por parte de Jehová. No había duda que Dios ejecutaría su juicio. Judá se había rebelado en contra de Babilonia e hizo alianza con Egipto a pesar de las advertencias de Dios. El faraón hizo un intento poco sincero de ayudar a Jerusalén, pero cuando el ejército de Nabucodonosor se volvió en su contra, huyó de regreso a Egipto. Cuando Ezequiel dijo que Dios quebraría el brazo de Faraón, sin lugar a dudas se refería a estas derrotas. Esta profecía que recibió Ezequiel narra cómo Dios destruyó la superioridad militar de Egipto y se la dio a Babilonia. Dios permite que se levanten naciones en poder para cumplir un propósito especial. Por lo general,
más allá de nuestro entendimiento inmediato. Cuando escuchemos acerca de ejércitos y guerras, no nos desesperemos. Recordemos que Dios es soberano y está a cargo de todo, aún del poderío militar de las naciones. Además de orar por los militares y líderes gubernamentales, oremos para que se lleve a cabo el propósito supremo de Dios y se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra, tal como oró nuestro Señor. La profecía de Ezequiel declara la locura de esperar ayuda de Egipto. La nación de Israel estaba confiando en sus alianzas. La nación de Israel estaba confiando en el apoyo que le podrían ofrecer otras naciones. En este mensaje del profeta se fortalece aún más con el anuncio de que el brazo del rey babilónico se fortalecería. Aquel de quien se buscaba la liberación era aquel que destruiría una falsa esperanza de liberación. Esta profecía ilumina también una serie de temas significativos. Primero, es una locura buscar la liberación humana del instrumento del juicio de Dios. Tanto los que estaban en Jerusalén como los que estaban en el exilio estaban aterrorizados por el ejército babilónico. Pensaron que la salvación podría encontrarse en Faraón, pero ambos eran ciegos. No podían percibir la verdad, es decir, que Dios estaba usando al rey de Babilonia como ejecutor de su voluntad y su juicio. Por lo tanto, buscar una solución humana o política a un problema nacional y espiritual era un ejercicio de locura. Era casi demasiado tarde para encontrar la salvación en el mes en que esta profecía fue entregada. Sin embargo, si había una esperanza, sería en el arrepentimiento nacional, tanto por parte de los ciudadanos como de los exiliados. Solo un retorno a Dios podría evitar el desastre, porque fue Dios quien fortaleció al rey babilónico, tan seguramente como fracturó el brazo de Faraón. En todas las crisis humanas debemos tratar de ver más allá de la crisis inmediata a la que está detrás de nosotros. Cuando las acciones humanas han precipitado una crisis externa, son las raíces internas de la corrupción las que deben abordarse con más urgencia que el peligro externo. Esta profecía ilustra también la ceguera teológica profundamente arraigada del pueblo elegido antes del colapso de Jerusalén. Esta profecía está dirigida a Egipto. Sin embargo, su impacto fue sentido por aquellos israelitas que miraron a Egipto en busca de fortaleza. Esperaban que el brazo del rey babilónico se rompiera y el de Faraón se fortaleciera. El profeta declara que lo contrario sería el caso. Pero detrás de la falsa esperanza y la declaración profética estaba el antiguo fundamento de la teología hebrea, que en última instancia era solo el brazo de Dios que era fuerte. Si leemos en el libro de los Salmos, podemos encontrar en el Salmo 98, versículo número 1, una referencia a Dios y lo que ha hecho, sus grandes obras. Dice, canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El pueblo elegido había sido una vez más una gran nación, pero solo por la fuerza del brazo santo de Dios. Habiendo olvidado la fuerza del brazo de Dios, caerían víctimas de los brazos de enemigos humanos, fortalecidos por Dios para el juicio. Una y otra vez los escritores y profetas del Antiguo Testamento advierten
contra el peligro de olvidar la fuente original de la fuerza humana. La fuerza que tenemos es una capacidad dada por Dios. Olvidando la fuente de la fuerza, automáticamente la socavamos y creamos debilidad. Esto es algo terriblemente doloroso. Esto es algo terriblemente cierto. Cuando nosotros olvidamos la fuente original de donde proceden todas las bendiciones, entonces estamos en camino de perdición, estamos en camino de destrucción, estamos caminando a la devastación. Si decidimos confiar en alguien más que no sea Dios, entonces estamos perdidos. Pero si olvidamos de quién procede, entonces definitivamente estamos extraviados y en peligro de muerte. La fuerza que nosotros podemos mostrar, la fortaleza que nosotros podemos mostrar a los demás, ha sido dada por Dios. Todo procede de su mano. Todo se nos ha dado de su parte. Así que no podemos nosotros alardear que tenemos fuerza, que nosotros somos quienes hemos construido esa fortaleza. Dios es quien la permite. Dios es quien nos las ha dado. Dios es quien al momento nos las ofrece, la sostiene y la propaga en nosotros. Olvidemos nuestros orgullos, olvidemos nuestra falsa seguridad y recurramos nuevamente a Dios, porque Él es la fuente, Él es el origen. No provoquemos en nosotros una caída estrepitosa como sucedió con Jerusalén al confiar en sus alianzas políticas, en la fuerza de sus aliados y en la estrategia que ellos podrían tener. Fue desastroso totalmente. Socavaron el poder de Dios y ellos mismos se vieron socavados. Pensaron que Dios no tendría la capacidad para protegerlos en esta ocasión, pero Dios ya había dado muchas muestras de el cuidado que tenía sobre su nación. Pero ellos flaquearon, tuvieron debilidad, no mostraron fe, ni tuvieron esperanza en las palabras de Dios. Esto precipitó su caída. Cuidemos nuestros pasos, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos de no caer en una falsa seguridad en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades, porque podríamos ser abatidos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, tomar tu palabra, ser animados, exhortados, Señor, alimentados de ella. Padre bendito, Señor, permite que en este día podamos alabar y bendecir tu nombre, Señor, que en todo podamos glorificarte, pero sobre todo, Señor, que también podamos compartir con otros de nuestro testimonio, Señor, podamos compartir con otros de lo que tú nos has dado, Señor, y transmitir también esa confianza solamente en ti, Señor, y en tu santa voluntad. Padre bendito, dejamos en tus manos nuestras vidas, dejamos en tus manos nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, para que tú cumplas con ellas según tu santa voluntad. Y concedas, Señor, según lo consideres oportuno. Gracias por todas estas bendiciones, Señor bendito. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que sigues haciendo y por lo que harás. Todo lo rogamos, clamamos a ti y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.
Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.